continuación, el equipo número 1 explicaremos el tema 4, relación jurídica tributaria, donde hablaremos sobre la obligación tributaria, elemento, sujeto activo, sujeto pasivo, hecho imponible, causa, domicilio, extinción de la obligación tributaria, intereses compensatorios y demora, privilegios y garantías, exenciones y exoneraciones. De esta manera iniciamos. La relación jurídica tributaria. Es posible definir a la relación jurídica tributaria como de contenido complejo, cuyo núcleo o elemento esencial es la obligación tributaria en sentido estricto, en torno a la cual se coloca una constelación de deberes y facultades de carácter instrumental o procedimental en otra clase de vínculo jurídico, producido por la aplicación de normas tributarias entre el ente público y los sujetos pasivos obligados. Aplicando los conceptos de la teoría general del derecho a nuestro campo de acción, podemos definir a la relación jurídica tributaria principal en un doble sentido. La primera como la vinculación establecida por una norma jurídica entre una circunstancia condicionante, es decir, la realización o configuración del hecho imponible previsto como hipótesis, y una consecuencia jurídica que viene siendo el mandato de pago tributario. La segunda como la vinculación establecida por esa misma norma legal entre la pretensión del fisco como sujeto activo y la obligación de aquel que la ley designe como sujeto pasivo. Tanto esa pretensión como su correlativa obligación integran la consecuencia jurídica de haberse producido la circunstancia condicionante, o sea, la realización o configuración del hecho imponible. Ahora bien, en relación a la obligación tributaria principal, obligación de crédito y de débito, es el vínculo fundamental y básico y principal. Son prestaciones de dar, pagar una suma de dinero por concepto de tributos y sus accesorios. Su fuente es la ley, la cual debe establecer todos los elementos necesarios para determinar la existencia y cuantía de aquellas. Son obligaciones materiales de contenido patrimonial derivadas de la verificación del hecho imponible, tales como a cargo del sujeto pasivo, obligaciones de pago de tributos, deuda tributaria, sus porciones o anticipos, así como las retenciones o percepciones. Y a cargo del sujeto activo, las devoluciones o reintegro de los pagos indebidos. Estos supuestos están establecidos por el legislador tributario, según interpretación en contrario, en el artículo 109 del Código Orgánico Tributario, referidas en este caso a los ilícitos materiales. ¿Cómo nace el derecho a cobrar o percibir tributos? Es decir, ¿cómo nace la obligación tributaria? Primeramente debe existir una ley o norma que lo reglamente. En consecuencia debe existir un presupuesto legal, hipotético y condicionante para que determine el tributo y surja la obligación del pago por parte del sujeto pasivo. Esto es lo que se llama hecho imponible, artículo 36 del Código Orgánico Tributario. En este sentido, la relación jurídico-tributaria es aquella que nace o se origina entre el sujeto activo y el sujeto pasivo al cumplirse el hecho imponible establecido en la ley. Estudia además la forma en cómo cesa la obligación jurídico-tributaria, es decir, los medios de extinción de la obligación tributaria, artículo 39 del Código Orgánico Tributario. Básicamente, el derecho tributario material contiene el presupuesto legal, hipotético y condicionante, cuya configuración fáctica en un determinado lugar y tiempo y con respecto a una persona da lugar a una prestación tributaria. Diferencia: la distinción entre obligación tributaria consiste en el pago del tributo y la relación jurídico-tributaria como conjunto de derechos y obligaciones recíprocos, coordinados entre sí y reagrupados en torno a un núcleo constituido generalmente, pero no siempre, por la obligación. Se toma el sustento de que los distintos hechos que integran el fenómeno tributario dan lugar a vínculos de distinta naturaleza jurídica, algunos de carácter material y otros de carácter formal o administrativo, procesal y penal. Hola, saludos cordiales, quien les habla José Díaz. Dando continuidad con la exposición de mis compañeros, yo les estaré hablando sobre los elementos de la relación jurídico-tributaria. Comenzamos hablando sobre el sujeto activo. Según la doctrina, es el órgano estatal titular del crédito, es decir, es el que tiene el derecho a exigir a ingresar el importe del tributo. Es el acreedor de la prestación pecuniaria en que se concreta la obligación tributaria, por lo que es fundamentalmente un sujeto titular de un crédito. Se suele identificarse como el acreedor de la deuda que representa el contenido esencial de dicha relación. En nuestro Código Orgánico Tributario define el sujeto activo en su artículo 18 diciendo que el sujeto activo de la obligación tributaria es el ente acreedor del tributo.
Conforme al artículo 156 de la Constitución, el Poder Nacional tiene la potestad tributaria para la creación y administración de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones, el capital, la producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas, entre otros. Por su parte, con base al artículo 165-167 de la citada Constitución, el Estado tiene la potestad tributaria para crear las tasas por el uso de sus bienes y servicios. En el caso de los municipios, según el artículo 179 de la Constitución, tiene la potestad tributaria para crear el impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar. Todos estos tributos son creados por estos poderes para un beneficio propio, donde ellos serán los sujetos activos de esta relación. Seguidamente tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el deudor de la obligación tributaria, es decir, el sujeto que ha de realizar la prestación tributaria a favor del ente público acreedor. Toda persona obligada a cumplir con la obligación tributaria es sujeto pasivo de la citada obligación. También se puede entender como sujetos pasivos o deudores tributarios a los sujetos a lo que la ley impone un deber o una obligación como contenido pecuniario. Nuestro Código Orgánico Tributario define en su artículo 19 el sujeto pasivo, el obligado al cumplimiento de una prestación dineraria, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Luego tenemos los contribuyentes. Es contribuyente la persona natural o jurídica a quien la ley impone la obligación tributaria nacido de ese hecho imponible, por ella realizando y además que esté obligada al pago de dicha obligación. El artículo 22 del Código Orgánico Tributario define al contribuyente los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible y además señala el artículo 23 del Código Orgánico Tributario que los contribuyentes están obligados al pago del tributo y al cumplimiento de los deberes formales que la ley les imponga, tales como la prestación de la declaración, inscripción en el registro de información fiscal, entre otros requisitos. Luego tenemos los responsables. Se le denomina obligados secundarios a los responsables para diferenciarlos de los obligados principales, ya que su posición deudora no deriva de la relación de un hecho imponible, sino que por mandato legal la posición deudora de los responsables se vincula con otro presupuesto de hecho diferente, propio y específico, que es el presupuesto de hecho de la responsabilidad. Por lo tanto, el tercer sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria principal por deuda ajena recibe el nombre de la responsable. Según el artículo 25 del Código Orgánico Tributario, se denomina responsable a los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyente, deben por disposición expresa de la ley cumplir con las obligaciones atribuidas a los contribuyentes. Ahora bien, ¿qué es el hecho imponible? El hecho imponible o hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido en la ley que da nacimiento a esa obligación jurídica. En nuestro país, la definición de hecho imponible está consagrada en el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, el cual dispone que el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Ahora bien, los elementos constitutivos del hecho imponible. El hecho imponible posee varios elementos constitutivos que los integran a los efectos de que se puedan concretar dichos elementos, y estos son: primero, el aspecto objetivo o material que constituye la descripción del hecho imponible a ser grabado. Segundo, el aspecto subjetivo o personal que está vinculado con la persona obligada al pago de la obligación tributaria. Tercero, el aspecto temporal referido al momento preciso en que se considera causado el hecho imponible. Como cuarto elemento tenemos el aspecto espacial vinculado al lugar donde ese hecho se entiende por verificado. Saludos cordiales. Quien les habla, Nilson Monterrosa.
Dando continuidad con la exposición de mis compañeros, le estaré hablando sobre la causa y el domicilio. La causa. Un importante número de autores piensa que la causa es otro elemento integrante de la obligación tributaria. Sostienen que la deuda tributaria no surge, aún produciéndose el hecho impunible. Crescienti sostuvo que la causa radica en la participación del contribuyente, en la ventaja general o particular que deriva de la actividad y existencia misma del Estado. Otros autores que se adhieren a la posición de creer en la existencia de la causa difieren sobre su real significado. Gerald sostiene que la causa es la circunstancia o criterio que la ley asume como razón necesaria y suficiente para justificar que de un determinado presupuesto de hecho derive la obligación tributaria. A la insólita conclusión contraria podría conducir la admisión de la causa como elemento jurídico integrante de la relación jurídica tributaria principal. Bielsa sostiene que la causa es la raíz constitucional, ya que la validez de la ley tributaria depende de su acotamiento a la Constitución. El domicilio. En el Código Orgánico Tributario, en el artículo 30, se consideran domiciliados en la República Bolivariana de Venezuela para los efectos tributarios. Primero, las personas naturales que hayan permanecido en el país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días en un año calendario o en el año inmediatamente anterior al del ejercicio al cual corresponda determinar el tributo. 2. Las personas naturales que hayan establecido su residencia o lugar de habitación en el país, salvo que en el año calendario pertenezcan a otro país por un periodo continuo o discontinuo de más de 183 días y acrediten haber adquirido la residencia para los efectos fiscales en ese otro país. Tercero, los venezolanos que desempeñan en el exterior funciones de representación o cargos oficiales de la República, de los estados, de los municipios o de las entidades funcionalmente descentralizadas y que perciban remuneraciones de cualquiera de estos entes públicos. Cuarto, las personas jurídicas constituidas en el país o que se le hayan domiciliado en él, conforme a la ley. Saludos cordiales, que les habla su compañera Yelisa Ramos. Para continuar, sigo con las formas de extinción de las obligaciones tributarias en Venezuela. Es conveniente aseverar que las obligaciones tributarias se regulan por normas taxativas, imperativas y categóricas, en virtud de que imponen y limitan los derechos de las personas. De allí que se deba concertar el contenido que respecto de las normas se realiza en el ordenamiento tributario. Vistas las cosas así, se entiende que la extinción de la obligación tributaria se relaciona con el cese, finalización o supresión de la eficacia jurídica del acto del derecho personal, en virtud de que se han cumplido los requisitos exigidos a todo evento por las normas de orden público. De tal manera se asume que el pago es la prestación esencial para la finalización de la obligación tributaria. Aun cuando esta es la forma ordinaria, también pueden contarse con otras de carácter especial que pueden, en igual sentido, significar el cese de los efectos jurídicos. La finalización de los efectos de la obligación tributaria se traduce en la liberación de los efectos y la posibilidad de disposición de los derechos sin las limitaciones que se imponen en materia de orden público. Esto contribuye a que se limite de manera objetiva la potestad y deberes de la administración y de los contribuyentes. En efecto, el artículo 39 del Código Orgánico Tributario dispone de la obligación tributaria que se extingue por los siguientes medios comunes, que son el pago, la compensación, la confusión, la remisión y la declaratoria de incobrabilidad. En lo que respecta al pago, es la prestación por excelencia en materia de obligaciones. Supone de forma líquida y pecuniaria enterar al fisco un concepto determinado con miras de que se dé por satisfecho al acreedor de tal vínculo o nexo en virtud de cumplirse con los extremos requeridos al efecto.
Se matiza la compensación cuando el acreedor y el deudor cuentan con deudas recíprocas, supuesto en el cual hasta los montos concurrentes se suprime la obligación. Luego se presenta la confusión cuando el acreedor y el deudor recaen en una misma identidad subjetiva, como sucede cuando el acreedor sea propietario de la entidad de que depende la deuda. Se presenta la remisión o condonación de la deuda cuando el acreedor perdona al deudor, a punto que no le cobra o exige el pago de una deuda, y la declaratoria de incobrabilidad cuando se hace imposible cobrar el monto de una deuda. Estos supuestos sirven para lograr el fin de la obligación tributaria. Buen día, quien les saluda, Yolima Duarte. El punto que me correspondió, intereses compensatorios y demora. Lo tenemos tipificado en el artículo 1242 del Código Civil. Define los intereses compensatorios son aquellos que constituyen la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien, mientras que los intereses de mora tienen por finalidad indemnizar la mora en el pago. Los intereses moratorios son causados por efectos del retardo en pagar las obligaciones tributarias. Y lo ubicamos en el capítulo 7, artículos 66 y 67 del Código Orgánico Tributario. No ha habido una sola oportunidad en la cual los reformadores del Código Orgánico Tributario no hayan modificado la redacción de los artículos que tienen que ver con esta materia de intereses moratorios. Tanto así que la Constitución Nacional aprobada mediante referéndum el 15 de diciembre de 1999 ordenó a la Asamblea Nacional dictar una reforma al Código Orgánico Tributario relacionado con el incremento de los intereses moratorios para así disuadir la evasión fiscal. En la reforma del Código Orgánico Tributario del 2021 se elimina el concepto de intereses compensatorios, indexación y la palabra exigibilidad. Es decir, expresamente que los intereses se causaran aun cuando se hubiese suspendido los efectos del acto. Los intereses moratorios se causarán aun en el caso en que hubiesen suspendido los efectos del acto, ya sea por vía administrativa o por vía judicial. El interés de mora no puede confundirse y reglamentarse por el legislador para lograr una finalidad distinta a aquella que se persigue. Los intereses de mora se empezarán a cobrar a partir del momento en que el reparo quedará firme. En cambio, en los códigos, en las modificaciones que se hicieron en los códigos orgánicos tributarios siguientes, los intereses moratorios comenzarán a cobrarse a partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de la obligación. Hola a todos, continuando con el tema que le corresponde al equipo, voy a hablarles sobre los privilegios y garantías. Importante destacar aquí que el privilegio es el derecho dado a un creador, a un acreedor, exclusivamente por ley. Esto quiere decir que son facultades concedidas al acreedor que acompañan a su derecho de crédito. En tal sentido, la administración tributaria es un acreedor de derecho privilegiado. Puede recurrir a ciertos mecanismos que encuentre la posibilidad de hacer efectivo el cobro de la deuda. Como lo mencionaron anteriormente los compañeros, existe un sujeto activo en el pago de tributo, que es el Estado, y un sujeto pasivo, que es el deudor o contribuyente. Todo esto está tipificado en el Código Orgánico Tributario, en sus artículos 68 al 72. Ahora bien, cabe destacar que los créditos por tributo gozan de privilegio general sobre todos los bienes del contribuyente, a excepción de las pensiones alimenticias, sueldo y salario. En tal sentido, es necesario hablar sobre garantías, que es cualquier forma o modo especial de asegurar la efectividad de un crédito. Esto es el conjunto, cuando hablamos de garantías, el conjunto de prerrogativas que reconocen las leyes tributarias y presupuestarias para el aseguramiento y cobranza de los créditos de la naturaleza pública. Importante destacar aquí que en el artículo 71 del Código Orgánico Tributario, la Administración Tributaria podrá solicitar la constitución de garantías suficientes, personales o reales, en los casos que hubiera riesgo
para el incumplimiento de la obligación tributaria. Le habla Laura Durán, continuamos con el tema. El pago de tributos es una prestación de dinero que el Estado exige de manera imperativa sobre la capacidad contributiva de los contribuyentes, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. Dependiendo de esto, los tipos de impuestos y tributos pueden clasificarse de la siguiente forma: impuestos, tasas, precios públicos, contribución. Ahora bien, así como exige el pago de tributos de manera imperativa, basándose en el derecho tributario, existe la figura de la exoneración y la exención. Esta nuestra figura estipulada en el Código Orgánico Tributario, capítulo 9 de las exenciones y exoneraciones. Siendo la exención la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley. Dicha modalidad está establecida en el artículo 73 de nuestro Código Orgánico Tributario. Exención es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley. Algunas de las exenciones tributarias en Venezuela más importantes las representan los pensionados o jubilados, los donatarios, herederos, legatarios por las donaciones, herencias y legados que perciban, las entidades venezolanas de carácter público como el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Inversiones de Venezuela, así como las demás instituciones oficiales autónomos que determine la ley, las instituciones de ahorro y previsión social, los fondos de ahorro y previsión social y previsión, los fondos de ahorro de pensiones y de retiro, los enriquecimientos provenientes de los bonos de la deuda pública nacional y cualquier modalidad, título o valor emitido por la República, así también los estudiantes becados por los montos que reciban para cubrir sus gastos de manutención, estudios o formación. En relación a la exoneración, tenemos que la misma es el beneficio o privilegio establecido por la ley en forma expresa, cuya virtud un hecho económico imponible, es decir, a efecto del pago de impuestos, deja de serlo, con carácter temporal o permanente. Esta dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria es concedida por el Ejecutivo Nacional en los casos autorizados por la ley, tal como lo establece el artículo 73 del Código Orgánico Tributario. Exoneración en la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria concedida por el Poder Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. Algunos ejemplos de exoneraciones que se han otorgado lo representan los enriquecimientos obtenidos por las personas naturales y jurídicas provenientes de los bonos de PDVSA, los enriquecimientos netos provenientes de la explotación primaria de las actividades agrícolas, forestales, pecuarias, avícolas, pesqueras, acuícolas y piscícolas, las empresas del Estado que desarrollan la actividad de fraccionamiento industrial del plasma destinado a la elaboración de medicamentos derivados de la sangre humana. Se les exonera tanto el impuesto sobre la renta como el IVA. Las personas naturales y jurídicas domiciliadas en el Estado Vargas se les exonera tanto el impuesto sobre la renta como el IVA. Lo cierto es que tanto las exenciones como las exoneraciones son un beneficio tributario otorgado, donde se libera del pago total o parcial del impuesto sobre la renta u otro impuesto como el IVA. Aunque los fines de la exención y la exoneración parecen ser los mismos, liberarse de un pago total o parcial de impuesto a otro tributo, la exención se establece en la ley del impuesto en cuestión, IVA o impuesto sobre la renta, en tanto que la exoneración la establece el Ejecutivo Nacional a través de decretos publicados en la Gaceta Oficial. Gracias.